Saludos para todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Les damos la cordialmente bienvenida a su programa La Verdad os hará libre con su amigo y hermano Horacio. En esta ocasión voy a traer un mensaje para que todos nos motivamos a estar en paz, a estar firme, a no tener temor en estos tiempos postreros donde hay tanta maldad, tanta injusticia, tanta yo diría confusión en este mundo, y de esa manera nosotros podamos mantener tranquilo en nuestros lugares, confiando en la promesa de nuestro Dios Salvador. Este mensaje lo titulé La confianza en Cristo nos da paz y fortaleza. Antes de empezar el mensaje, quiero ir delante de la presencia de Dios en oración y oremos. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, reconociéndote, Señor, que tú eres el único Dios soberano y santo que está sentado en tu trono, Padre amado. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me permites de traer tu palabra, Señor, por medio de las redes sociales, Señor Santo. Te pedimos que tú permitas que tu Santo Espíritu hable a través de mi boca, que tú pongas carbón encendido en mis labios para que esta palabra no retorne vacía, Señor, porque no es mi palabra la que voy a hablar, sino tu palabra que tiene poder. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, trae convicción de pecado para todos aquellos que escuchen este mensaje y que cada día nosotros podamos estar firme confiando en tu promesa, como tú nos mandas, que confiemos en ti sin dudar nada, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gloria y la honra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Dios Padre Jehová Santo siempre ha deseado y anhela que nosotros confiemos en Él plenamente, que no tengamos duda de su poder, de su gloria, de su amor, de su gracia. Él quiere que nosotros seamos así como son los niños con sus padres, que confían plenamente en el papá y en la mamá. De esa misma manera, Dios espera que nosotros, sus hijos, confiemos siempre en su poder, en su grandeza, en su amor, en su misericordia, porque Dios tiene el poder y nada ni nadie no puede hacer daño, porque nosotros somos las niñas de los ojos de Dios. Si nosotros tuviéramos eso pendiente en nuestro corazón, en nuestro espíritu y alma, pudiéramos vivir tranquilamente y haríamos siempre el trabajo que el Señor nos ha mandado hacer, de predicar el Evangelio, de hablarle la palabra a aquellas almas que todavía están viviendo en la oscuridad del pecado. Pero a veces somos olvidadizos y nos dejamos influenciar por lo que vemos con los ojos naturales y nos olvidamos del poder que hay en nosotros, de que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. O sea que, mis hermanos, tenemos que tener eso pendiente para que de esa manera el pueblo de Dios se mantenga firme en victoria, haciendo a lo que hemos sido llamados a hacer, de hacer la gran comisión y de confiar en su poder, en su promesa. Bendito sea el nombre de Jesús. El mismo Jesús nos dijo en Juan 16:33, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Porque eso es lo que Dios quiere, que tengamos paz en estos tiempos difíciles, mis hermanos, donde no hay paz en el mundo. Pero si nosotros confiamos en nuestro Dios Todopoderoso, vamos a poder tener paz. Mientras el mundo entero está con un desasiego y un temor y una ansiedad, nosotros los hijos de Dios tenemos que mantenernos tranquilos en paz, en la paz del Señor. Nos lo dice claramente en Juan 16:33. Él nos da paz, aunque
pasemos problemas y dificultades, tendremos paz en nuestras vidas. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso no lo dijo el Señor Jesucristo en su palabra. Por eso es que es necesario que nosotros escudriñemos la palabra, para que de esa forma nosotros podamos estar firme y tranquilo, confiando en todas las promesas que hay en la palabra de Dios. En otras palabras, ya somos vencedores, puesto que Él peleó y venció por nosotros. Lo que nos toca hacer es simplemente confiar, como Él nos los manda. Cuando aprendamos a vivir confiados en las promesas de Jehová, viviremos fortalecidos, en paz y sin temor, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que esos son los versículos que nosotros tenemos que siempre tener presente cuando vengan esas dificultades y esos temores que el enemigo quiere traer y que a veces nosotros vemos con nuestros propios ojos naturales y nos dejamos confundir. Pero eso es mentira del diablo, puesto que nosotros estamos cubiertos con el Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, cuando aprendamos a usar correctamente la palabra de Dios, vamos a poder ver el poder y la autoridad que tiene su palabra en nosotros. Que eso es lo que el enemigo no quiere, que nosotros tengamos ese conocimiento acerca de la palabra de Dios, de esa autoridad y ese poder que tenemos una vez que nosotros hagamos hacedores de la palabra. Entonces nosotros seremos protegidos por esa palabra, nosotros seremos vencedores por la autoridad que tiene la palabra de Dios. El creyente que aprende a escudriñar, a leer la Biblia, va a ser un cristiano lleno de conocimiento y sabiduría divina, lo cual le va a ayudar a contrarrestar toda artimaña del enemigo, toda adversidad que el enemigo quiera traerte a tu vida. Tú vas a poder saber controlarla. Cuando se presenten dificultades que uno no está esperando, podremos tener la sabiduría de cómo resolver cualquier problema o situación, porque la palabra de Dios nos va a dar esa sabiduría, nos va a dar la forma más fácil de nosotros buscar la solución, porque la palabra te dará la solución, como le dije, para nosotros salir en victoria. Cuando nosotros no confiamos en nuestra propia fuerza o conocimiento, sino que confiemos en el poder de la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a ser vencedores y victoriosos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo dice en Hebreo 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios tiene el poder suficiente para ayudarnos, mis hermanos, a mantenernos tranquilos, firmemente en estos tiempos postreros difíciles que estamos viviendo. Entonces, mis amados, teniendo el conocimiento del poder que tiene la palabra de Dios, ¿cómo tú no vas a confiar en ella? ¿O vas a vivir con temor? ¿O vas a tener ansiedad? ¿O vas a vivir una vida triste, amargada? No. Porque Dios nos mandó a vivir en libertad. Y de eso es que se trata el Evangelio. De darnos libertad, de darnos vida. Porque Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Jesús mismo dice
que si leemos su palabra, ella es la que da testimonio de Él. Lo dice en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia entera, desde el principio, Génesis, hasta Revelación, Apocalipsis, habla acerca de nuestro Señor Salvador Jesucristo. El Mesías que tenía que venir a salvar la humanidad del pecado del mundo. El Antiguo Testamento habla del Mesías, del Salvador del mundo, que vendría. Y en el Nuevo Testamento habla de todos los prodigios y milagros que hizo Jesús en su ministerio, siendo hombre, el cual fue el verdadero Mesías de Dios, el Cordero inmolado. Y también nos habla de la segunda venida de Jesús, el Nuevo Testamento. Y en el resto de los libros del Nuevo Testamento nos sigue hablando claramente que la mayoría de las escrituras se refiere a Jesucristo, y también de ese gran momento el cual va a ocurrir muy pronto, mis hermanos, la segunda venida de Cristo, porque está en la palabra de Dios, y la palabra de Dios se cumple. Se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Va a ser un evento que la iglesia tristemente no está predicando últimamente, pero tiene que hablar acerca del rapto de la iglesia. Algo que todos debemos confiar de que pronto sucederá, puesto que lo dice bien claro en Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Mis hermanos, la palabra lo está indicando, nos lo está diciendo. Y va a suceder. Ese acontecimiento viene porque la palabra de Dios se cumple. Tarde o temprano, pero se cumple. Mis hermanos, si en verdad no queremos ir con el Señor, debemos de vivir una vida confiada completamente en nuestro Señor Salvador y en santidad. No podemos confiar en el mundo o en los líderes de este mundo, porque no vamos a ser ayudados por ellos de ninguna manera, porque ellos no tienen la solución. Ellos mismos están confundidos, sino que debemos confiar en nuestro Dios Padre y nuestro Señor Salvador Jesucristo. Ellos tienen la solución, y debido a eso es que el Dios Padre va a permitir que Cristo venga a buscar a su iglesia, para que todos aquellos que quedan sean condenados y pasen por la ira de Dios, lo cual se le llama la gran tribulación. Y más adelante voy a traer un mensaje acerca de la gran comisión, de la gran tribulación, perdón. Todos aquellos que confíen en el hombre serán engañados. Dice en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. La misma palabra lo advierte de no confiar en otro hombre, sino en Jehová Dios. Tenemos que confiar plenamente en nuestro Señor Dios Padre, y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Salmo 118:8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Todos estos versículos nos lo están indicando, mis hermanos, de que no debemos confiar en el hombre, sino que debemos confiar plenamente
en nuestro Dios Padre Creador, que es el que tiene el control de la creación en sus manos. Nuestra fortaleza debe ser siempre en el Señor, porque Él es nuestra fortaleza. Lo dice muy claramente en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salmo 4:8. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, porque en Él es que debemos vivir confiadamente. También dice el Salmo 27:3. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Cuando confiamos en su poder, no vamos a tener miedo ni temor, mis hermanos. Ni nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque Dios siempre estará con nosotros. Él nunca nos va a desechar. Dios nos ama como nadie nos puede amar, mis hermanos. Lo que pasa es que nosotros somos olvidadizos de la palabra de Dios. Y por eso es que tenemos que ser hacedores de la palabra, para que de esa manera nosotros tengamos esos versículos presentes y no desmayar cuando vengan esas adversidades a nuestras vidas, sino mantenernos firmes en la promesa de Dios, porque Dios siempre estará con nosotros. La palabra dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hemos sido sellados con el arra del Espíritu Santo. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Bendito sea el nombre de Jesús, Salmo 27. Porque Dios ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Teniendo esa promesa, mis hermanos, ¿cómo vamos a vivir con temor, con tristeza, con amargura? Sino vivir alegremente, gozosamente, confiadamente en el poder y en la promesa de nuestro Dios Padre y nuestro Señor Salvador Jesucristo. Que aunque el mundo esté como está, en caos, nosotros los creyentes cristianos debemos de estar firmes y en paz, viviendo confiadamente, esperando por la segunda venida de nuestro Señor Salvador Jesucristo, que pronto va a ocurrir, mis hermanos. Dios siempre quiere que nos acerquemos con confianza y seguridad a su presencia, para así tener una íntima comunión con cada uno de vosotros. Pero tenemos que vivir con fe, creyendo en su promesa, porque Él siempre cumple sus promesas. Dios nunca deja de cumplir, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso está en Número 23:19. Así que, mis amados, necesitamos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, estar firme, parado en la brecha, intercediendo unos por los otros. Más que nunca tenemos de activar nuestra fe en ese conocimiento que hemos adquirido por medio de la palabra de Dios. Tenemos que vivir en fe, confiando en el Hijo de Dios, que se dio a sí mismo por nosotros. Como lo dice claramente en su palabra, que Él se dio a sí mismo por nosotros. Él se entregó para darnos salvación, mis hermanos, y para vivir confiadamente. A pesar de la situación en que el mundo se encuentra hoy día, no podemos desmayar ni atemorizarnos, porque eso es lo que Satanás ha querido y ha venido haciendo con el resto del mundo, trayendo temor y trayendo mentira y falsedades. Pero todos aquellos que no han conocido a Jesús, esos serán engañados.
y confundidos. Y van a seguir viviendo en terror y temor. Porque el mundo cada día va a ir en peor. Y lo triste es que esos no tienen esperanza en nadie. Pero nosotros los creyentes sí tenemos esperanza en Cristo Jesús. Tampoco ellos no pueden ver ninguna solución a sus problemas y dificultades, porque el mundo no lo puede ayudar a ellos. Pero si ellos conocieran que en Cristo Jesús sí hay solución, sí hay esperanza y sobre todo hay salvación del alma, porque ya lo hizo en la cruz de Calvario. Con una sola ofrenda condenó el pecado del mundo, el pecado que trae muerte. Dice en Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que, amigo que me escucha, es necesario que te apartes del pecado si tú quieres tener una esperanza de ser salvo y poder vivir eternamente con tu Dios creador y tu Señor Salvador Jesucristo. Pero es tu decisión. Entonces, la misma palabra le dice al hombre pecador que si se arrepiente de sus pecados será salvo. Pero si ese hombre no conoce acerca de esta verdad, seguirá viviendo en la ignorancia y en la mentira del pecado, y al final de su vida morirá por la eternidad, que eso es lo que el enemigo quiere hacer. Pero es aquí donde las iglesias, todas las iglesias cristianas y los creyentes, tenemos la responsabilidad de hacer la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Está claramente en Marcos 16, 15, 16. Y le dijo Jesús, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mis hermanos, simplemente le llevamos esas palabras y lo demás se lo dejamos al Espíritu Santo de Dios. No tenemos que esforzar a nadie a que se conviertan, sino llevarle la palabra con la autoridad que Dios nos ha dado, con la autoridad que nosotros los creyentes tenemos en nuestra boca cuando hablamos la palabra de Dios. Esto es lo que significa la gran comisión, de ir a hablar la palabra, no necesariamente dar una prédica, sino una simple palabra de cómo puede ser salvo una vez que se arrepienten y acepten a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Mis hermanos, si cada creyente se atreviera a hablarle a unos de los hombres o a alguien que todavía están viviendo en la ignorancia de la verdad, viviendo en la oscuridad del pecado, el mundo fuera diferente. Porque el pecado trae confusión y muerte y mantiene al hombre perdido en un mundo de mentiras y falsedades, confundidos y envueltos en su propia mente carnal. Pero una vez el creyente le lleva la palabra de Dios, puede traer luz a su mente, a esa persona, y esa persona puede ser restaurada como fuimos nosotros restaurados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces debemos de hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque para eso fuimos llamados para este tiempo. Hablar la palabra de Dios, no a quedarnos con este tesoro de salvación que tenemos, sino llevarla a aquellos que tristemente están viviendo una vida desordenada, una vida sin esperanza. Pero sí se le puede enseñar de que hay una esperanza en Cristo Jesús, de que hay una luz
admirable que le va a dar la salvación de sus almas. ¿Qué es lo que quiere el enemigo hacer? Mantener al hombre hundido en la vanagloria del mundo y en los ajetreos y las cosas materiales y vanidades de este mundo. Muchos de ellos confían en sus propios esfuerzos, los cuales al final de sus vidas terminan muriendo infelices y solos, y lo más triste, perdiendo sus almas. Su alma. Porque todo aquel que no haya tomado la decisión de arrepentirse de su pecado será condenado, como lo acabé de leer en Marcos 16:16. Amigos que me escuchan, todo depende de ti, de la decisión que tú quieras tomar. Por eso Dios nos dio un libre albedrío, para que nosotros escogiéramos el camino que nosotros queramos coger. Pero ¿qué te da el mundo? El mundo no te da nada bueno. Al cambio, Dios te da paz, amor, salvación eterna. Él te espera con los brazos abiertos, amigo que me escucha. Cristo te ama. Y Él lo dice muy claramente. Yo toco a la puerta, si alguien abre, yo entraré y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Tú simplemente tienes que abrirle la puerta de tu corazón y apartarte del pecado y empezar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Todos aquellos que confíen en los hombres serán malditos. De modo que nosotros los creyentes, los cuales hemos conocido la verdad, debemos de confiar solamente en nuestro Señor Salvador Jesucristo y en Jehová Dios, puesto que hemos visto claramente por medio de su palabra de lo bueno que es confiar y vivir en paz. Confiemos en la promesa de nuestro Dios Jesucristo y de nuestro Dios Padre, Jehová Dios. Y mantengámonos, señores, hermanos y amigos, firmes, confiando en su promesa y en su palabra. Y vamos a pasar estos tiempos difíciles tranquilamente, esperando en la venida del Señor, esperando a que el Señor traiga una solución para este mundo de tanta maldad y pecado. Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo grandemente. Y como dice el tema, Cristo nos da paz y nos da confianza y fortaleza a nuestras vidas. Confiemos en nuestro Señor Salvador Jesucristo, porque Él viene pronto. Sean todos bendecidos. Será hasta la próxima. Bendiciones.